Gobierno de México. Payushigiratu, Nalaya, Luis Antonio Guerrero Cantera, Nagasidu, Chimie, Tesis Estime, Nila, Kendanabani, Lupandemia, Kiranipini, Kapini, Bichilu, Kendaragua, Nila, COVID. Buenas tardes. Voy a presentar en este momento mi tesis de doctorado titulada Vivir en pandemia. Respuestas colectivas para enfrentar la COVID-19 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. De manera introductoria quisiera comenzar presentando esta imagen que señala dos momentos que se encuentran, ¿no? Vemos una pared agrietada, producto del terremoto del 7 de septiembre del 2017 en Juchitán de Zaragoza, y sobre la acera a una mujer que lleva un cubrebocas puesto, indumentaria por excelencia de que estamos viviendo un momento distinto, que es una pandemia, en este caso la pandemia por COVID-19, foto que fue publicada el 7 de septiembre del 2020, a 3 años del terremoto y al comienzo de la pandemia, unos meses al comienzo de la pandemia. En este sentido, el escenario de la investigación es Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ubicada en el sur del Istmo de Tehuantepec, una ciudad que se caracteriza por un fuerte componente étnico, donde el 59% de la población habla el Iyazá o zapoteco, y no solamente es la lengua en sí, sino el conjunto de costumbres, tradiciones, perspectivas, fortaleza identitaria que rodea a la vasta población de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El marco espacial y temporal, obviamente, es Juchitán, y el marco temporal se centra desde marzo del 2020, cuando la COVID-19 comenzó a tener atención por parte de los medios de comunicación regionales, hasta septiembre del 2021, que es cuando culminó la tercera ola de COVID-19 con la prevalencia de la variante Delta del SARS-CoV-2. De esta manera, la pregunta de investigación consiste en de qué manera la población juchiteca ha enfrentado los impactos provocados por la pandemia de COVID-19 en sus condiciones de vida. El objetivo general consiste en dar cuenta de las diversas respuestas que las y los juchitecos desplegaron para acometer las afectaciones que generó la emergencia sanitaria en su vida cotidiana, con la finalidad de evitar o al menos aminorar dichas afectaciones. Para alcanzar este objetivo general, se tuvo que llevar a cabo 3 objetivos específicos. Primero, dar cuenta de la situación de la población juchiteca a 3 años del terremoto. ¿Cuál ha sido su proceso de recuperación en el momento en que emergió la pandemia? Explicar cómo la emergencia sanitaria ha afectado las actividades y rutinas de los habitantes de Juchitán en sus condiciones de vida cotidiana, y a partir de ello, dar cuenta de las acciones emprendidas para tratar de aminorar estas afectaciones. Planteó 5 hipótesis. La primera hipótesis radica en que estas afectaciones no se centraron en un solo ámbito, sino que se presentaron en múltiples dimensiones de la vida juchiteca. Además, estas afectaciones se han acentuado debido a un proceso de recuperación incompleto del terremoto del 7 de septiembre. De esta manera, estas afectaciones han ocasionado el trastocamiento de rutinas y prácticas de forma variable según las condiciones de la población. Por ello, las respuestas emprendidas buscaban garantizar el sustento para la reproducción de la vida, cuidarse de un potencial contagio, tanto individual como colectivamente, y llevar a cabo nuevas formas de convivencia que permitan mantener la dinámica cotidiana a pesar de la situación. Estas respuestas varían en función de las diversas capacidades y recursos con los que cuenta la población juchiteca, así como la intensidad del virus en diversos momentos de la pandemia. Y por último, estas respuestas se han desplegado a partir de construir y reconfigurar sentidos en torno a la COVID-19, sobre todo ante la necesidad de dar cuenta de una situación emergente. ¿Cuál fue la perspectiva teórica de esta investigación? Yo indagué la pandemia por COVID-19 en Juchitán a partir de los impactos y efectos sociales que generó. En este sentido, la pandemia de COVID-19 tuvo un carácter disruptivo que trastocó prácticas y rutinas en la población juchiteca. También la considero como un hecho social total, es decir, en el sentido de que fue una emergencia en la cual diversos hábitos de la vida cotidiana fueron afectados de forma simultáneamente, como un sector problemático, tomándolo de Berger y Luckman, en la medida en que la pandemia generó una situación problemática por la cual la población no estaba plenamente preparada para ella,
y por tanto se tuvieron que emprender y reactualizar y construir nuevos conocimientos y habilidades para poder afrontar esta situación problemática. Y un aspecto que destaco es la dimensión temporal. Ver el proceso de la COVID-19, de la pandemia, en un tiempo amplio, no limitarse solamente a los primeros momentos donde que a lo mejor está lo más caótico o lo que de inmediato nos resuena, ¿no? Sino verla en toda la dimensión y cómo se ha desplegado. Es preciso señalar, tomar en cuenta las medidas implementadas por el Estado, que ha sido un factor determinante para ver cómo ha sido el decurso de la pandemia. Señalar asimismo los impactos diferenciados, es decir, que no se impactó de forma homogénea, sino que hubo impactos diferenciados en función de las diversas capacidades y condiciones de diversos sectores de la población juchiteca y los afectos y emociones como un elemento constructor transversal a todos estos procesos que se han dado y que en ciertos momentos acentuaban más las afectaciones vividas. El abordaje teórico consiste en plantear la pandemia como desastre a partir de la perspectiva de los parecidos de familia de Ludwig Wittgenstein, de tal manera que se intentó observar en qué medida la pandemia podría considerarse como un desastre en comparación con otros tipos y más o menos ver cuáles son los elementos comunes, pero también cuál es el aspecto distintivo. Asimismo, se abordó la dimensión semiótica de la pandemia para dar cuenta cómo se construyeron y reconfiguraron sentidos que permitían asir esta situación problemática y a partir de ello, esto se indagó a partir de las materializaciones discursivas y semióticas que se indagaron a partir de la obtención de la evidencia empírica y a partir de ello observar cómo se desplegaron las respuestas colectivas, pero también estas respuestas colectivas, cómo también llegaron a modificar estas perspectivas y sentidos colectivos en torno a la pandemia al tener un trayecto demasiado largo. El itinerario metodológico. Se desplegaron dos modalidades en función de las condiciones en que se estaba realizando esta investigación. Por ética, por una convicción ética, no desarrollé el trabajo de campo hasta que hubiera condiciones de bioseguridad para poder interactuar de forma más segura con las y los colaboradores de estudio. De esta manera, de septiembre del 2020 a septiembre del 2021, llevé a cabo una recopilación hemerográfica de dos periódicos regionales, El Universal Oaxaca e Istmo Press. También hice recopilación de archivo en torno a trabajos y documentos elaborados por el Estado para dar cuenta de la situación de esta pandemia y enfrentarla. Se llevaron a cabo entrevistas digitales y se construyó un blog que buscaba construir una presencia virtual y que pudiera establecer mayor interacción con las y los potenciales colaboradores, a veces con éxito, a veces no con tanto éxito. Ya cuando hubo condiciones, se llevó a cabo la modalidad presencial. Esta fue de octubre del 2021 a mayo del 2022, donde se llevaron a cabo recorridos por la ciudad, se realizaron observaciones etnográficas, se hicieron 16 entrevistas profesionales, se obtuvo información presenciales, perdón, se obtuvo información estadística y a la vez llevé un curso de zapoteco que hasta ahorita continúo con él. En cuanto al corpus hemerográfico, es decir, todas las fuentes hemerográficas que se indagaron, se construyó un acervo de 445 ítems, 289 del Universal Oaxaca y 156 de Istmo Press. Y con base en tres planteamientos, se construyó el corpus de investigación con un total de 152 ítems, 89 del Universal Oaxaca y 63 del Istmo Press. Bueno, ya para entrar de lleno en el tema, indagar el terremoto del 7 de septiembre del 2017 implica observar cuáles fueron las afectaciones que se vivieron propiamente en Juchitán. Como sabemos, el 7 de septiembre del 2017 ocurrió un terremoto de magnitud 8.2 en escala de Richter, el terremoto con la magnitud más grande en los últimos 100 años en México. Según el primer censo realizado por SEDATU, fueron alrededor de 15,000 viviendas las que fueron afectadas y 8,000 colapsaron completamente. Esto también refleja el daño que generó este terremoto en esta ciudad del Istmo de Tehuantepec, pero también fueron dañados edificios públicos, ¿sí? Y la importancia o la pertinencia del daño de estos edificios públicos es que también alteraban aspectos de la vida cotidiana y económica de la población juchiteca. ¿Cuál ha sido la situación de Juchitán a 4 años del terremoto?
con observación etnográfica y también a partir de los testimonios de las personas que me compartieron. La gran mayoría concluye que a ese momento había un avance raquítico en la reconstrucción de los inmuebles públicos, afectando la vida comercial, la vida religiosa y el esparcimiento de las y los pobladores de Juchitán. Todavía existía una reconstrucción incompleta en las viviendas, donde todavía muchas casas presentaban algunos atrasos en cuanto a una reconstrucción plena, pero también espacios públicos tenían retrasos importantes. Y algo muy importante fue un cambio de paisaje en el cual se perdió la pérdida de la casa de Tacabana, una construcción arquitectónica peculiar del Istmo que se fue colapsando y en su lugar emergieron aquellas casas tipo Infonavit, ¿no? Que no tenían la pertinencia cultural del hábitat propia de una región tan calurosa como es el Istmo de Tehuantepec. Pero no solamente hubo estas afectaciones, no solamente se centran en viviendas de infraestructura pública, sino que también se centran en otros aspectos que a lo mejor no son tan visibles, pero también son igual de importantes. Primero, pues afectaciones en la dinámica comercial de Juchitán. Al colapsar el mercado 5 de septiembre, muchas personas tuvieron que desplegar otras medidas para poder continuar sus ventas, porque las ventas no podrían parar, porque muchas personas obtienen sus recursos y sus ingresos a partir de las ventas en la dinámica comercial de Juchitán. Y eso provocó que muchas personas se ubicaran en el Parque Benito Juárez y y empezó a generarse modificaciones y disputas en cuanto a su uso, porque pasó a ser una extensión mucho caótica de lo que era el mercado. También hubo afectaciones psicológicas que hay que señalarlos, y cuando yo le preguntaba a las y los colaboradores, según su perspectiva, cuál era el porcentaje de avance de la recuperación en Juchitán, a 4 años señalaban que estaba entre 50 y 75%. Bueno, ¿cuál fue la situación de la pandemia por COVID-19 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca? Una de las apuestas de esta investigación, como comentaba, radica a ver en un rango amplio cómo ocurrió esta emergencia sanitaria. Con base en el análisis de la información hemerográfica, llevé a cabo una división de 6 etapas para más o menos corroborar y ver cuál fue el decurso de esta pandemia y cuáles fueron así como sus momentos importantes desde la perspectiva de la construcción periodística. De marzo del 2020 a mayo del 2020 fue lo que yo llamo la llegada del virus SARS-CoV-2, donde empezó a emerger en las noticias abordadas cuáles eran los temas que se estaban señalando. El primero, pues la falta de insumos en el Hospital Macedonio Benítez Fuentes, que señala que no había, pues la verdad, un verdadero soporte para enfrentar una pandemia de la magnitud que venía, ¿no? La readecuación de este hospital para los potenciales enfermos, la primera suspensión colectiva en Juchitán, que es la Navana o Semana Santa, que es la visita a los panteones y que empezó a tener también disputas en cuanto a su realización, y la señal evidente de que el virus SARS-CoV-2 ya había llegado a Juchitán fue con el primer fallecido por COVID-19. La segunda etapa, junio del 2020 a septiembre del 2020, que es el primer pico de la pandemia y que destaca porque fue uno de los momentos más complicados que vivió la población de Juchitán, pues en ella hubo un brote de COVID entre el personal de salud en el Hospital Macedonio Benito Fuentes. Hubo un cierre del mercado 5 de septiembre ante el incremento notable de contagios y algo muy importante, un crecimiento inusual de entierros que contrastaba con la información que brindaban los servicios estatales de Oaxaca. Mientras los servicios estatales de Oaxaca señalaban pocos casos, en Juchitán en esas fechas llegó a haber entierros y hasta 9 personas por un día, cuando en una dinámica normal hay entierros de 2 a 5 personas. Entonces hay un contraste muy importante. Y pues en ese contexto se dio el tercer aniversario del terremoto del 7 de septiembre. En octubre del 2020 a diciembre del 2020 se vio como un retorno a cierta normalidad, pero no tan normal como era antes del terremoto. Y eso se dio en la suspensión de dos actividades importantes para la población juchiteca en su calendario, ¿no? Que es la conmemoración del Shandú o de Todos los Santos de noviembre y la suspensión de la Vela Mushe, de las auténticas intérpretes del peligro. En el año del 2021, a marzo del 2021, se vivió un repunte menor,
que ahí hubo una modificación en cómo se trató la pandemia por parte de las autoridades municipales. Si bien hubo cierre de comercios y del mercado, este se dio ahora solamente durante fines de semana, no de forma completa como fue en la primera ola. Y el ayuntamiento cambió su dinámica. Empezó a establecer medidas más coercitivas para obligar a la población juchiteca a que siguiera las disposiciones sanitarias. Ante ello, hubo arrestos y hubo multas. De abril de 2021 a junio del 2021 emergió la vacunación como un tema muy importante y sobre todo como la salida más viable a salir de la situación problemática de la pandemia. Se volvió a hacer la conmemoración de Semana Santa, pero ya con readecuaciones, no tan caótica como sucedió hace un año, lo que revela que también hubo ciertos aprendizajes adquiridos en la forma de cómo tratar y lidiar con la pandemia. Así lo mismo con las velas de mayo, que también se tuvieron que, para su realización, se tuvieron que modificar y adecuar para pudiera realizarse, porque era una necesidad imperante en muchos sectores de la población cuchiteca. Y con último, la última etapa con la que cierra este trabajo, abordamos lo que fue la tercera ola debido al incremento de contagios por la variante Delta. Siguió con la jornada de vacunación y también hubo unos cierres de comercios y de mercados de forma normal, pero aquí lo interesante es que fue en esta etapa donde hubo un incremento notable de contagios, pero eso no se tradujo en un incremento notable de mortalidad, posiblemente debido al efecto que la vacunación ya estaba generando. Y de alguna manera, con esta tercera ola, culmina uno de los momentos más fuertes e importantes en la población cuchiteca. Ya de ahí para adelante se dio un restablecimiento normal. Si bien para diciembre del 2022 hubo otro incremento de contagios a partir de la prevalencia de la variante Omicron, pues no, en realidad no generó afectaciones fuertes. Entonces, de alguna manera, ahí ya se estaba saliendo de la pandemia. ¿Cuáles fueron las afectaciones de la pandemia? Eh, es preciso señalar por una parte cómo diversas ocupaciones sufrieron impactos diferenciados, ¿sí? Podemos observar que lo que son empleados, hogar y estudiantes fueron los que más se enfermaron de COVID-19, lo que revela que la COVID-19, sobre todo, el virus sobre todo, pululó en sectores de los 25 a los 40 años. Y eso posiblemente se deba a la situación de que tenían la necesidad de trabajar, poder salir y todo ello. En cambio, lo que son gerentes, dentistas y otras profesiones que implicaban a lo mejor un resguardo mayor, pues fueron los que menos se contagiaron y sobre todo menos se enfermaron, ¿sí? Eh, pero si observamos la tasa de letalidad por ocupación, es decir, el número de muertos en función del número de contagiados por oficio, podemos observar que tanto campesinos, comerciantes, jubilados y maestros y desempleados fueron los que más murieron por COVID-19. Estas ocupaciones reflejan cómo las condiciones de precariedad tuvieron un aspecto muy importante en la mortalidad de las personas, ¿sí? En cambio, estudiantes, enfermeros, empleados y médicos tuvieron menor letalidad. Y eso es algo curioso porque los médicos, las enfermeras, pues fueron los que estuvieron en la primera línea del enfrentamiento del virus, ¿no? Sin embargo, posiblemente ellos fueron los primeros que se vacunaron, tenían en cierta medida y a pesar de las limitaciones, cierta protección para hacer frente a la pandemia y a lo mejor eso pudo contribuir a que no enfermaran tanto. No obstante, sí es preciso señalar que estas estadísticas provienen de la Secretaría de Salud de Oaxaca, en el cual podría haber existido un registro que estas cifras podrían haberse disparado todavía mucho más. En cuanto a la edad, es notorio cómo las personas de 60 y más años fueron las que más fallecieron. En el caso de Juchitán, con alrededor del 60% del total de fallecidos. Y por otro aspecto, el sexo también tuvo un papel importante. Murieron mucho más hombres que mujeres. Hombres murieron alrededor de 172 y mujeres 97, lo que valero. Entonces, haciendo una lectura rápida de estas estadísticas, nos permite señalar que la edad tuvo un papel relevante en la mayor mortalidad de COVID. Las ocupaciones que implican una situación más precaria también fueron los que fallecieron más de COVID y el sexo.
¿Cuál fue la situación de las y los comerciantes? ¿Por qué retomo a las y los comerciantes? Porque es un sector muy importante en Juchitán y donde muchas personas viven a partir de las ventas y de los ingresos que pueden obtener en torno a ellos, sobre todo de mujeres zapotecas, que obtienen los productos, ya sea porque sus esposos son pescadores, alfareros, eh, campesinos, y van al mercado de Juchitán y venden sus productos, ¿no? Pero también hay muchas madres solteras que también tienen que hacerse cargo tanto de sus hijos como de la mamá y parte de la familia extensa. Entonces, la primera coincidencia que pude registrar, de discernir a partir de los testimonios, es esta constante tensión entre quedarse en casa y la necesidad de vender sus productos. Por una parte, el quedarse de casa implicaría pues una mayor protección frente a la enfermedad, porque no se dan estas interacciones que podría generar un peligro para contagiarse de este virus. Pero había esa necesidad de vender los productos, ¿no? Porque si yo no vendo, yo no tendría los ingresos necesarios para sostenerme tanto a mí como poder sostener a mi familia. Entonces, esa fue una constante tensión muy fuerte que se agravó en los momentos álgidos de la pandemia. También la segunda coincidencia es la incertidumbre vivida, cómo las personas comerciantes tuvieron que hacer constantes apuestas de cómo llevar a cabo sus comercios y negocios ante una incertidumbre en torno al derrotero de la pandemia. Se decía que iba a acabar en 3 meses, en 5 meses, 8 meses, y pues se iba extendiendo y esto fue algo muy complicado. Y en ese sentido, en muchos testimonios que recabé, señalaban que la pandemia fue peor que el terremoto. ¿Por qué? Porque en el terremoto, al menos, a partir del apoyo colectivo que se vivió después de esos días, pudieron satisfacer ciertas necesidades básicas, ¿no? Como la alimentación, aunque sea de forma precaria, el techo, pero en cambio con la pandemia se encontraban prácticamente aislados y la dinámica de la pandemia también provocaba a que este aislamiento fuera mucho mayor. Sin embargo, estas coincidencias se matizan en función de los distintos sectores comerciales. Yo distingo lo que son a los grandes comercios, es decir, aquellos comercios que pudieron aguantar la situación de la pandemia, pero eso provocó que muchos de sus trabajadores pues fueran desempleados, ¿no? Lo que llevó a personas a buscar de nuevo este trabajo con las implicaciones que estaba en el riesgo de la pandemia. No es gratuito que los desempleados fue la cuarta ocupación que presentó mayor letalidad. Los pequeños y medianos comercios, que en general son comercios familiares, pero que más o menos pudieron sostenerse gracias al apoyo tanto de ahorros como de, de como de las redes familiares que recibían el apoyo. Sin embargo, también vivieron situaciones complicadas e incluso tuvieron que cambiar de giro para poder sostenerse. Pero lo más importante fueron los sectores precarizados, aquellos que vivían al día, aquellos que obtenían sus ingresos y que al no darse las condiciones para poder desarrollarse de forma normal sus ventas, tuvieron una situación más fuerte y mucho más complicada. En la dinámica comercial, perdón, en la dinámica escolar, también podemos observar esta desigualdad, ¿sí? Sobre todo ante los desafíos de una educación en línea y por la cual tanto profesores como alumnos no estaban del todo preparados para una situación complicada, ¿sí? Esto generó afectaciones tanto en la socialización escolar entre los propios compañeros y también propició un rezago educativo importante. Vemos cómo la desigualdad se va de alguna manera manteniendo. Otro tercer aspecto de modificaciones y afectaciones son las modificaciones en los rituales de despedida, que sobre todo se manifestó en la interrupción y o modificación de algunas acciones rituales, el paso de un duelo comunitario a un duelo fragmentado, y eso provocó una situación de liminalidad forzada, en el sentido de que las personas muertas o las personas que fallecieron todavía no alcanzaban ese paso completo para poder culturalmente ser considerados como muertos. De alguna manera estaban en el limbo, lo que generó afectaciones muy fuertes en varios sectores de la población juchiteca. Las afectaciones a la vida comunitaria, sobre todo a la dimensión festiva de Juchitán. Para los pobladores de Juchitán, la fiesta es importante por el ámbito económico, porque también muchas personas obtienen sus ingresos a través de las diversas ocupaciones asociadas a la fiesta,
también como una catarsis colectiva, pero también como una dimensión identitaria en Juchitán. Entonces, ahí también la pandemia generó un aspecto fuerte y grave, muy importante. Finalmente, aquí hablo de una afectación acumulada, ¿sí? Es decir, una afectación que surgió en el terremoto del 7 de septiembre se ha mantenido y que se acentuó con la pandemia por COVID-19. En este caso, la dinámica del centro de Juchitán. Como les había señalado, el parque pasó a ser un mercado, una extensión mal hecha del mercado que alteró los usos previos que tenía. Eso generó una desorganización del espacio. Si bien más o menos rehabilitó algunas ventas de los comerciantes, sí tuvo ciertas afectaciones, se perdió el carácter recreativo de este espacio y a la vez se generaron disputas. Aquellas personas que buscaban regresar a mantener este espacio recreativo y los comerciantes que justificaban su presencia ahí, señalando que ya habían vivido las afectaciones del terremoto y la pandemia y que de esa manera, al estar ahí, podrían solventar la situación. Y bueno, para llegar a responder la pregunta de investigación, planteo cuáles fueron las respuestas colectivas frente a la pandemia. Yo sostengo que estas respuestas colectivas se dieron a partir de la interacción de tres aspectos. Primero, las respuestas del Estado, tanto a nivel federal como a nivel local, las respuestas semióticas y las acciones prácticas desplegadas por la población damnificada, de tal manera que se generó una interacción compleja entre ellas, que unas u otras tenían más peso en función del trayecto que estaba desarrollando la pandemia. En cuanto a las respuestas del Estado a nivel federal, las primeras medidas como más visibles fueron las medidas de contención, ¿sí? Desde la incorporación en el cambio de la conducta de ciertas formas de interacción entre las personas hasta el control de determinados espacios, las medidas de monitoreo para observar cómo se estaba desplegando la pandemia en diversos momentos, las medidas de comunicación que fueron muy importantes para persuadir a la población, medidas económicas que en realidad era una extensión de las propuestas que había realizado el entonces presidente López Obrador para aplicarlas en la situación de la pandemia, y pues el aspecto más importante fue la vacunación, que fue la vía de salida para regresar a cierta normalidad, ¿sí? En cambio, las medidas implementadas en el ámbito municipal fue una readecuación de estas medidas globales a la situación de Juchitán. Pero si bien hubo algunas medidas preventivas, la gran mayoría de ellas fueron reactivas ante la situación que se estaba desarrollando. En el caso de la primera ola, como señalé, hubo un cierre notable de mercados locales y el negocio en el primer cuadro de la ciudad. En la segunda ola, fueron medidas más coercitivas a partir del establecimiento de multas, incluso encarcelamientos de las personas. Y la tercera ola, en cuanto a la aplicación de filtros sanitarios que, dejando de lado la medida coercitiva, buscaban más persuadir a la población. En cuanto a las respuestas semióticas, creo que una aportación que pueda brindar esta tesis es cómo las situaciones emergentes y cambiantes como fue la pandemia genera huecos de sentidos. Es decir, cómo ante una situación para la cual a lo mejor hace 6 meses, un año, pues no pasaba por nuestra mente, empezó a emerger, estableció y exigió que construyéramos y reconfiguráramos sentidos para dar cuenta de una situación incierta. Entonces ahí la dimensión semiótica, la construcción de sentidos, tuvo un papel relevante, ¿sí? En este trabajo destaqué de forma principal 4 aspectos. La cuestión de la distancia espacial, y al aplicarlo a los testimonios, podíamos observar cómo en los primeros momentos de la pandemia, cuando todavía no existían contagios, esta enfermedad de COVID-19 se veía como algo desde lejos, algo que sucedía en China, en las grandes ciudades, pero no iba a llegar a Oaxaca y mucho menos a Juchitán, ¿sí? Una vez que ya se materializó la situación problemática, hubo formas léxicas para nombrar la pandemia. Destaco el de emergencia-contingencia, en la cual se señalaba que era un momento distinto, un momento no normal, en el cual teníamos que readecuar nuestras actitudes, conductas y perspectivas para enfrentar una situación complicada. La pandemia como crisis, que ya es una acentuación, ya la afectación ya está hecha, pero con la crisis se habla que la afectación todavía es mucho mayor a como estaba, era mucho mayor. La pandemia como muerte, porque fue considerada como el derrotero final al que se podría llegar si no se seguían las medidas de protección, y que al ver
la asociación entre pandemia y muerte fue un factor muy importante para que las personas modificaran sus conductas y la COVID como adjetivo. Esto es muy interesante porque en el caso de Juchitán hubo un sector del Panteón Domingo de Ramos en el cual se empezó a llenar notablemente de enfermos por COVID-19. Antes de la pandemia, pues era un sector que todavía estaba despoblado, pero a partir de la pandemia y sobre todo en los momentos álgidos durante la primera ola, empezó a llenarse mucho de personas que murieron por COVID-19. Y entre la población empezó a llamársele Panteón COVID, ¿no? ¿Cómo se nombra un espacio a partir de una enfermedad asociada a una muerte producto de esta situación? El otro aspecto, otro recurso semiótico que se desplegó, pues fue la metáfora. Entre ella, pues destaca las metáforas bélicas, en la cual el virus, la enfermedad, se consideraba como un enemigo que hay que vencer y que teníamos que modificar nuestras conductas para solventar este daño que este virus nos provocaba. Pero también las metáforas ontológicas, y en especial la prosopopeya, en la cual se consideraba la pandemia a la COVID como un agente externo que estaba generando un impacto en una comunidad determinada, en este caso en Cuchitán. Y un aspecto muy importante fue la reseñotización, que es la reconfiguración de sentidos que antes se usaban en un contexto determinado, se aplica en otro aspecto. Esto también habla del carácter dinámico de los sentidos, de las perspectivas semióticas que van cambiando, y si procuramos una semiótica social, es necesario también abordar estos procesos de cambio que se van gestando y los desastres, la condición de los desastres puede ser una ventana interesante para observar estas reconfiguraciones de sentidos. En ese sentido, como ejemplo, pongo lo del Gisheshi. El Gisheshi es un bozal que utilizan los animales, las reses, para que se tapa con el afán de que no forman los sembradías de vecinos, ¿no? En la dinámica cotidiana, ese Gisheshi pasó a ser Gisheroi, es decir, Gishe es red, Shi es nariz, en Diyasa, entonces pasó de red nariz pasó a red boca, ¿no? Para llamar así al cubrebocas. De tal manera que las personas no pudieran comerse el virus, ¿no? Es como hubo este elemento común a partir del cual se pudo hacer este desplazamiento de sentidos para dar cuenta de una situación incierta como fue la pandemia por COVID-19. Finalmente, las acciones desplegadas. Las acciones prácticas desplegadas yo las dividí en 4 partes, que son las acciones de protección, las acciones de emprendimiento, las acciones de supervivencia y las acciones de resistencia. Las acciones de protección aluden a todas las actividades y acciones que realizaron las personas, tanto individual como colectivamente, para protegerse de contagio de COVID-19. Es preciso señalar que todo este conjunto de acciones no solamente fue individual, sino que también fue colectivo y sobre todo el núcleo familiar tuvo un peso muy importante. De ahí que retomaba, por ejemplo, el concepto de autoatención de Eduardo Menéndez, en el cual señala que en realidad el primer nivel de atención médica se da entre las personas y la familia, si bien tiene referencia a lo que señala un profesional de la medicina, ¿sí? Las acciones de supervivencia aluden a aquellas acciones en las cuales las personas buscaban obtener los ingresos necesarios a partir de las dificultades que presentaba la situación emergente. En el caso de Cuchitán, al verse cerrado el mercado, los locatarios empezaron a vender desde su casa e incluso se llevaron a cabo algunas locales móviles. Se modificaron camiones, se modificaron algunos mototaxis y a partir de ello el mercado empezaba a circular por las distintas calles de Cuchitán para que las personas pudieran comprar los productos necesarios y no sufrir esta cuestión de aglomeración que regularmente existe en el mercado. También destaco el gendarruchá, que es el trueque que hacen entre comerciantes cuchitecas, en el sentido de que si no alcanzan a vender todos los productos que llevan al mercado, intercambian lo sobrante con otras personas y así, si bien no obtienen los ingresos necesarios, al menos tienen una pequeña despensa para poder alimentarse tanto ellos como sus miembros de la familia. Destaco asimismo las acciones de resistencia, que son aquellas acciones que buscaban redibujar la frontera entre lo permitido y lo no permitido, de tal manera que la población cuchiteca buscaba de alguna manera readecuar
sus costumbres, sus tradiciones, sus perspectivas a las condiciones de la pandemia, ¿sí? Pero también es preciso señalarlo, hubo personas que se negaron a seguir las medidas y fueron radicalmente opuestas a ellas. Finalmente, las acciones de emprendimiento, que aluden a aquellas formas creativas que la población juchiteca llevó a cabo para poder mantener su dinámica, sus ocupaciones, a pesar de la situación que provocó la emergencia por COVID-19. En este trayecto podemos observar que cuando ella era mayor el número de contagios y óbitos por COVID-19, las acciones de protección pues eran las que tenían más peso y también había medidas más coercitivas por parte del Estado. En cambio, cuando los contagios eran menores, pues permeaban más las acciones de resistencia y las acciones de supervivencia hasta que se alcanzó cierta normalidad. Bueno, para concluir, como hemos observado en todo este trayecto, podemos observar que las afectaciones que se vieron de la pandemia no se centraron en un solo ámbito, sino que se desplegaron simultáneamente en diversos ámbitos, algunos de ellos interrelacionados entre sí. Pongo un ejemplo de ello. Los comerciantes, al no poder vender sus productos, no tienen los ingresos suficientes, por ejemplo, para continuar con la educación de los niños. Y eso afecta también la situación escolar de los niños, pues que salen terriblemente afectados. Y si quieren buscar más ingresos, tienen que salir, lo que les implica un mayor contagio ante la COVID-19. De hecho, también muchos niños sufrieron situación de rezago escolar porque tenían que dejar la escuela para trabajar porque el padre o la madre murió, ¿no? Asimismo, entonces, la materialización de estas afectaciones no ocurrieron de forma homogénea, sino que se intensificaron en función de las diversas condiciones de la población cuchiteca. Y como hemos visto, pues la población marginada fue la que resultó más afectada. Y el tercer aspecto es esta perspectiva de las afectaciones acumuladas, es decir, afectaciones que emergieron en el terremoto, pero se acentuaron de manera fuerte durante la pandemia y que habla cómo las condiciones de vulnerabilidad tuvieron un peso muy fuerte para que cuando llega otra situación complicada, pues genera una afectación todavía mucho mayor. Entonces, es importante señalar que las interacciones entre las respuestas del Estado, las respuestas semióticas y las acciones prácticas, pues no fueron simples y lineales, sino que se interrelacionaron de forma compleja en función de los diversos momentos de la emergencia sanitaria. Si bien obviamente las respuestas del Estado fueron los detonadores a partir del cual se generaron todas estas afectaciones y respuestas emprendidas, sí hubo aspectos en el cual se desafiaban estas medidas, se entremezclaban o se buscaban formas alternativas para poder mantener la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, como señalaba, cuando había una situación más coercitiva, las respuestas del Estado, las respuestas semióticas y las acciones prácticas iban en tenor a esa dirección, ¿no? También había situaciones en que se buscaba resistir las limitaciones que generaba la pandemia. En este sentido, para el caso de Cuchitán, es posible concluir que la pandemia generó una situación de desastre, que se materializó principalmente en pérdidas humanas, afectaciones económicas y disrupciones sociales y afectivas que generó esta situación desastrosa. Y bueno, para culminar, ¿qué podemos extraer como recomendaciones prácticas de esta tesis y que podría, más que recomendaciones, como puntos de partida para indagar una situación cuando llegue un futuro desastre, poder al menos admirar estas situaciones? Pensar en cómo hacer una mejoría considerable de los servicios de salud. Sabemos que no es propiamente de Juchitán, sino que tiene que ser también tanto a nivel estatal como a nivel federal, ¿no? Algo y que creo que los antropólogos podemos tener un peso muy importante es pensar cómo contextualizar las implicaciones del virus, la enfermedad y toda esta situación que se genera a las perspectivas culturales de las determinadas poblaciones. En este caso de la población cuchiteca, porque para diversos sectores todas estas medidas implementadas un poco de manera muy caótica y drástica, fue como un intento de colonización, de alterar notablemente sus costumbres y tradiciones, y eso posiblemente pudo haber sido el motivo para que unas personas negaran seguir las medidas sanitarias. Entonces, como antropólogas y antropólogos podemos pensar en una acción práctica pensando eso, ¿no?
También igual pensar los protocolos de interacción que pueden realizarse. Si en Juchitán la situación comercial es un elemento clave e importante y no se puede eliminar del todo, como antropólogas y antropólogos, ¿qué podemos hacer para que la interacción que se pueda desplegar en estas situaciones pues sea del menor riesgo posible, ¿no? Es muy importante también buscar que la gran mayoría de la población cuchiteca cuente con un mínimo suficiente de protección social que le permita resistir los embates y en este sentido evitar en la medida de lo posible los sobrecostos de los insumos. Sabemos que en ocasiones por demanda y escasez pueden ser muy caros, pero sobre todo hay que privilegiar la vida humana por encima de la ganancia económica. En este sentido, si pensáramos estas recomendaciones de una manera general o global, la manera más efectiva de poder enfrentar situaciones desastrosas como las que vivió Juchitán sería en buscar reducir y, si en lo posible, eliminar las condiciones de vulnerabilidad en que están inmersos. Pero a su vez también, en la medida en que lo permitan, fortalecer, ¿no? Hablando del concepto de resiliencia, si pensamos nada más en buscar las fortalezas de una población ante los embates, esta no puede dejar fuera las condiciones de vulnerabilidad y que solamente se modifica cambiando las grandes y medianas estructuras sociales en que se encuentran inmersos. Y bueno, de mi parte es todo. Es que Shepelatu, muchas gracias. Gobierno de México.